tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a su programa A Puerta Cerrada. Soy Claudia Gallo y me da muchísimo gusto recibirlos. Me encuentro acompañada de mi compañera, valga la redundancia, Ana Lucía Quesada. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Claudia, bien. Contenta de que ya estamos a unos pasos de la Navidad, ¿no? ¿Qué tal, Se nos ha ido el año rapidísimo. Yo estoy sorprendida de cómo han ido pasando los días, las semanas y hasta los meses. ¿En qué momento ya estamos en diciembre? Sí, yo sentí que acababa de guardar los adornos y pues ya otra vez estamos y bueno, ahorita ya les diremos, el tema va muy acorde, Te ¿no? quiero recordar las redes sociales que tenemos en el programa, que en Facebook estamos como A Puerta Cerrada Radio y en Instagram como A-Puerta-Cerrada 2022. Todos los programas los transmitimos en vivo en Facebook, entonces se quedan aquí grabados. Y si no, también nos puedes encontrar en YouTube como A Puerta Cerrada 2022. Ahí también estamos subiendo los programas. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, que nos puedan escribir, comentar, preguntar, sugerir, etcétera, ¿no? Tanto a nuestros invitados como a nosotras, que somos las que estamos al frente del programa. Bueno, pues hoy no tenemos invitado, hoy estamos Ana Lucía y yo, y les traemos un tema que coincidimos las dos en que es algo importante y poco se habla, y que precisamente, como decía Ana Lucía ahorita, pues tiene que ver con la Navidad, ¿no? Y no es particularmente con la Navidad, sin embargo, creo que es una época en la cual se puede dar un poquito más. La importancia de los abrazos. ¿Qué tanto abrazas? ¿Qué tanto permites que los demás te abracen? ¿Qué significa para ti un abrazo? ¿No? Sí. Ese es nuestro tema del día de hoy. Sí, aunque puede sonar como un tema muy sencillo, bueno, sí lo es como muy práctico, pero tiene toda una razón, incluso neurológica, ¿no? O bioquímica, que tu cerebro te hace segregar alguna sustancia y que te ayuda a estar más pleno o a sentirte más empático o a sentirte más feliz, ¿no? En cuestión del contacto físico, bueno, no solo es necesario para nuestro bienestar, ¿no? Psicológico, social, emocional, sino es una forma de tocar que nos hace sentir mejor con nosotros mismos, ¿no? Más aceptado por la sociedad, más aceptado por el otro. Pero en verdad es que tiene una razón de ser, ¿no? Cuando nosotros damos un abrazo o recibimos un abrazo bien dado, ¿no? Segregamos una sustancia en nuestro cerebro que se llama oxitocina, que es la sustancia de la felicidad, y eso nos hace más empáticos y eso nos hace más felices, ¿no? y más incluso plenos. Hasta más sanos. Les quiero comentar algo que me platicó una amiga, que yo espero que pronto nos acompañe aquí en el programa, porque tiene unos temas que a mí me movieron mucho en algún momento, porque bueno, soy mamá y ella da talleres sobre maternaje, entonces bueno, pues hay mucho que aprenderle. Ella trabajaba en el Cabañas, en el Hospicio Cabañas aquí en Guadalajara. Entonces nos platicaba en ese taller que yo tomé con ella lo importante que es tocar a las personas. Precisamente lo que decías es que hasta químicamente hay sustancias que segregas a partir de que las personas te toquen. Sí. Ella nos platicaba que había unos cuneros ahí en el Cabañas, en el hospicio, y que estaban los bebecitos, y que había uno chiquito que oía que alguien venía y sacaba el piecito por los barrotes. Y entonces pasaban las cuidadoras o las de limpieza o quien pasara, ¿no? En ese momento, y le tocaban el piecito, ¿no? Pues resulta que ese niño al tiempo, a comparación de los otros niños, era un niño más sano, era un niño mucho más abierto, más cariñoso, y simplemente con sacar el piecito entre los barrotes y dejarse tocar, ¿sabes? Entonces, eso por supuesto a mí me hizo reflexionar muchísimo en mí, pues como mamá, qué tanto tocaba a mis hijos, ¿no? Qué tanto los abrazaba, porque una cosa es amarlos, porque los puedes amar muchísimo, pero y como ya hemos platicado aquí en los lenguajes del amor, qué tanto se los demuestro, ¿no? Entonces, eso me quedó tan grabado en qué importante es esa parte física para nosotros los seres humanos. Sí, es muy real, ¿eh? Eso creo que es algo que nos afectó mucho en la pandemia, de hecho. Sí. Esa falta de contacto con el otro, creo que fue parte incluso del
de la forma en que se llevó esta enfermedad. Bueno, al final de cuentas fue algo nuevo para todos, pero esa falta de la cercanía y del contacto físico, creo que fue se me fue la palabra, pero creo que fue algo muy importante para la sanación o no de los pacientes, ¿no? Sí, incluso yo diría que, por ejemplo, en las personas mayores, pues incluso eso los llevó a extremos, ¿no? Extremos de soledad, de tristeza, porque pues ellos ya han cumplido muchas de sus metas, ¿no? Ya quienes fueron mamás, pues ya fueron mamás o papás o profesionalmente, pues ya cumplieron y muchos de ellos ya están en su retiro, ¿no? Y entonces de pronto imagínate ni siquiera poder tener contacto con quienes tú más quieres o son más significativos, importantes en tu vida, ¿no? Sí, Qué fuerte. Y ahorita apenas estamos viviendo las consecuencias de esa pandemia. Todavía no sabemos, por ejemplo, los niños que nacieron en pandemia, no sabemos qué consecuencias vayan a tener a la larga. Porque fueron niños que vivieron en una burbuja desinfectada. Sí. O sea, esos niños no gateaban por el miedo, ¿no? No andaban en los parques porque estábamos encerrados. O sea, cuántas cosas que son normales y no las hicieron. Y no sabemos hasta dónde, qué consecuencias pueda tener más adelante, ¿no? Sí, lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Como poco a poco de repente salieron muchos casos de ansiedad, de depresión, y que mucho tiene que ver con esa falta del contacto físico. Sí. Ahorita que dices de los niños que nacieron, pues imagínate que también tú recordarás cuando fuiste mamá recién, y algo muy importante, bueno, cada quien tiene un carácter diferente, ¿no? Pero algo muy importante para ti como mamá recién parida es que vayan y te visiten, ¿no? La red de apoyo. Sí, así claro. es, ¿no? Que vayan y te muestren su cariño, que te digan aquí estoy, que te den el apapacho, porque bueno, y no se diga cuando presentas alguna depresión postparto, pues más aún. Y entonces ahorita eso no existió. Sí, ¿no? claro. Ahorita no existió esa parte, y como no estábamos preparados psicológicamente, incluso hay quienes lo sintieron como un rechazo, como un abandono, ¿no? Nadie vino y no lo podían acomodar, que era parte de la historia que estamos viviendo, claro. ¿no? Que no se podía, que era los un hospitales riesgo. cerrados, no Así podían es. entrar, llegar a las casas y pues no, ¿quién te podía visitar? Claro. Pues tendrían que venir vacunados y desinfectados y demás, entonces era muy complicado. Sí, claro. sí, y algo que nos han dicho desde siempre, la verdad, nada más que somos muy desobedientes nosotros, es que no tenemos que abrazar a los niños, nunca lo deberíamos de hacer, pero a mí realmente eso, yo tuve 3 hijos y nunca me fue relevante, o sea, nunca obedecí, porque yo decía que reciban el cariño, que reciban el amor, que la gente les puede dar la calidez, ¿no? Hay quienes dicen, ay, pero hay gente mala vibra, bueno, eso no lo sabemos, pero que ese apapacho lo reciban desde pequeños, para mí es importante. Igual y algún doctor me regañará, no sé, pero a mis hijos no les pasó nada, ¿no? Mis hijos tampoco, efectivamente. Y creo que eso, como ser humano, incluso a quien te visita y todo, es reconfortante. Sí. Pero fíjate, Ana Lucía, me voy a ir un poquito más atrás. Como en la cultura mexicana es un poco contrastante esta situación, porque aunque somos muy cálidos, como latinos en general, somos muy cálidos en nuestro trato con las personas y sí somos hasta cierto punto más abrazadores, hasta cierto punto más abiertos, ¿no? Sin embargo, yo volteo a ver generaciones atrás de nosotros cómo no se tocaban. Sí. O sea, había un respeto hacia los papás, a los cuales se les hablaba de usted, ¿no? Así había como muchas trabas, ¿no? Para mostrar tus emociones. Entonces, no se abrazaban. A mí me quedó muy grabado ¿qué vendría haciendo? La bisabuela de mis hijos, que ella decía que dejó de abrazar a sus hijos cuando torcían la boca por chiqueados. Y chiquititos los dejaba de abrazar. Claro que tenían un montón de hijos, ¿no? También pues no podían abrazar a todos al mismo tiempo. Pero cómo se van quedando algunas cosas, ¿no? Y de pronto a esos niños, de adultos o de papás, les cuesta más trabajo demostrar ese cariño, sí, claro, a sus propios hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ven la boca torcida y este niño está chiqueado y no es bueno tener hijos chiqueados. Y entonces ahí hay un desencadenamiento de un montón de tradiciones,
no sé, que creencias tengan erróneas también, ¿no? Ajá. Y pues sí, realmente es que incluso ahora, o sea, eso también sigue pasando ahora. Hay familias que no se tocan, ¿no? Que no Sí. tienen ese contacto físico. Yo no te puedo presumir que tengo una familia muy tocadora, muy apapachadora, no, la verdad es que no, pero sí intento como hacer esta conciencia y bueno, de más chiquitos todavía lo hacía más, la verdad, pero ahora que están adolescentes, tengo como que yo prepararme psicológicamente, decir, voy a abrazarlos, no te sientas de rechazada, tranquila, tú haz tu trabajo, ¿no? Porque entonces llego y los abrazo, cada uno tiene su carácter, no voy a decir quién sí se deja abrazar y quién no, porque lo dicen que tengo preferidos. Pero llego, los abrazo y hay de quien tengo una respuesta y hay de que hace así, hazte para allá, ¿no? mamá, Y entonces porque tengo que estar preparada para decir, tranquila, tú eres el adulto, no pasa nada. Ajá. Y tú tenías esa necesidad y estoy segura que ellos también, pero ellos también están en una etapa difícil. Ujú. Y entonces, como yo sé que es importante abrazarlos, lo hago, ¿no? Sí, fíjate, bueno, coincidimos, para quien nos escucha pero no nos conoce, tenemos hijos más o menos de la misma edad. Ella tiene 3, yo tengo solo 2, pero son más o menos de la misma edad y también en sexo, o sea, niño y niña. Ella tiene 2 niñas, yo solo tengo una niña. Y a mí me pasa lo mismo. Uno de ellos, él solito va y como que de pronto cuando necesita va y se acerca, ¿no? Y la otra, digo, no voy a decir no voy a decir quién, pero la otra, está más de, no te me acerques, mamá, y más en público, ¿no? Hazte para allá, mamá, no te me acerques. Pero estamos en la casa y va y se me abraza y mami, y abraza de mí. Yo así, bueno, ¿y dónde quedó el no te me acerques y hazte para allá? Me da mucha risa, sí, ¿no? y hay momentos en que no tenemos las ganas o no tenemos Pues no estás de ánimo. no estás el ánimo, algo. exacto. Y ese rechazo nos hace sentirnos mal y todo, pero solamente esta parte de recordar que los que están pasando por una etapa de crisis son ellos y no debemos de caer nosotros en esa crisis. Sí. Y ahora yo te pregunto, ¿no? Al que nos esté escuchando, le pregunto, ¿cuántas veces abrazas al día? ¿No? ¿Cuántas veces ahorita son las, el momento que lo escuchen, 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, has abrazado a alguien, ¿sí? Te levantaste y le diste un abrazo al que estaba al lado o al que pasó frente a ti. Normalmente ya no lo hacemos parte de nuestros días, ¿no? Lo hacemos para días especiales, cuando es el cumpleaños como decíamos hace ratito, viene la Navidad, entonces es la época de abrazos, pero realmente esto deberíamos de hacerlo más cotidiano, más común. Hay científicos que dicen que hasta recetan 8 abrazos al día. Entonces imagínate, si tú los das esos 8 abrazos, no sé si los des pues, pero así es como se segrega esta hormona, que es la oxitocina, como se segrega de manera adecuada, con 8 abrazos y con una duración de, no les quiero mentir, pero recuerdo, creo que eran como 10 segundos o algo así. O sea, no es como, hola, ¿cómo estás? Y que te vaya bien, sino un abrazo bien dado, ¿no? Claro. Y eso nos ayuda a segregar esa hormona. Yo les voy a decir una cosa, la verdad es que a mí me gusta abrazar mucho y a mí me gusta pedir abrazos, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo tengo un mal día, sí, por lo general es como, abrázame, o sea, no me digas nada, solo, como la canción, ¿no? No me digas nada, solo abrázame. Y eso me reconforta muchísimo. Claro. Entonces, inténtenlo como un experimento, inténtenlo. Yo sé que hay personas que les cuesta mucho trabajo por esta educación que se viene rígida, arrastrando, así es, pero inténtenlo de alguna manera. A veces es más fácil empezarlo a hacer con los pequeños. Andale, ¿sí? Con los niños. Con los niños, empiecen a abrazar a los niños. Es muy curioso, pero por ejemplo, hay quienes ahorita, ¿no? Que están muy de moda los perros o los gatos. Ajá. Quien abraza más al perro o al gato que a los hijos, ¿no? Sí. Entonces... Sí, perrijos les dicen ahora. Sí. O sea, es cierto, le ponen a veces más atención al perro y lo traen peinado y decorado a las orejas y todo, que a veces a sus seres queridos, ¿no? Quien sea, hijos, esposo, hermana,
Digo, hay personas de todo, pero es cierto. Así es, y entonces sí es importante, no les digo que no soy anti mascotas, yo tengo una, Yo también pero, tengo muchas. pero, definitivamente ese cariño, o sea, los perros sí nos dan algo en esta cuestión de afectividad, pero no hay nada como recibir de la otra parte también, ¿no? Y poder dar. Ahora, si nos centramos un poquito ahorita en la Navidad, bueno, pues tomémoslo como un pretexto, ¿no? Como un gran y hermoso pretexto para poder abrazar a los demás. Cuando veamos a esta familia que de repente dura mucho tiempo sin venir, a los que vienen de Estados Unidos, bueno, yo me imagino que mucha gente a ver a su familia sí, que tienen sí, ya la está meses que no ven, recibiendo. claro. Entonces, dense un abrazo bien dado. Es más, hasta díganle, esto me lo acaban de recomendar y déjame que dure este abrazo, no sé, 10 segundos. Ahorita les voy a decir, cuentan hasta 10 y entonces se separan para que ese abrazo sea, cumpla su función, pues, ¿no? Fíjate que dentro de lo que yo estuve leyendo, porque yo le decía a Ana Lucía que yo tenía un libro precisamente que hablaba sobre los abrazos. Cuando platicamos del tema, le dije, yo tengo un libro que habla de eso, y no lo encontré, pero lo busqué en Amazon y bueno, lo bajé como Kindle, para lectura en aparatos, y estuve revisándolo. Ahí la oxitocina, esta señora que se llama Laura Rincón Gallardo, es una psicóloga mexicana, ella dice que es la hormona del amor, que incluso el dar abrazos hace o genera más amor a ti mismo. Sí, claro. Entonces, ahora retomando un poquito, no solamente que la oxitocina es de la felicidad, sino también del amor, pues ¿qué tanto te abrazas a ti? ¿No? Y les aseguro que si lo reflexionamos, no lo hacemos. No, simplemente sales de bañarte, te cambias en friega, te pones desodorante, ¿verdad? Te cambias en friega y te vas, ¿no? Por tu día a día, sea donde sea que trabajes, que vivas, que estés, ¿no? ¿Cuántas veces tú conscientemente agarras crema, te pones, te sobas, te haces? O sea, no lo hacemos. Y menos en conciencia, ¿no? Es decir, este momento, así sean segundos, son para mí. O sea, ¿hasta dónde estoy generando abrazos para mí misma, amor para mí misma, que después pueda replicar con los otros? Sí, ¿no? Sí, claro, eso es muy importante, ¿no? Detenerte. Tenemos una vida, sobre todo aquí en la ciudad, ¿no? En la zona metropolitana, en las ciudades grandes, que corremos todo el día. Incluso ya a veces es chistoso porque hasta en domingo, por ejemplo, andamos en la calle y es como, ¡ay, córrele! ¿No? Y ni siquiera traemos prisa, o sea, ya es el ritmo que uno va llevando. Y tener esa calma, esos 5 o 10 minutos de dedicarte a ti y de, como dice Claudia, ¿no? De acariciarte, ese es como abrazos. Incluso hay abrazos también, ¿no? Como técnicas de abrazos, como de mariposa, que lo pones en tu pecho y cruzas tus brazos como en una forma de mariposa. Y es oprimiéndolo y es como si te dieras un abrazo. Sin embargo, somos personas de sociedad, somos personas que de relaciones interpersonales, por más alejados o aislados que estemos de los otros, nos hace falta ese contacto físico, ¿no? Sí, fíjate que ayer me dio mucha risa, les comparto, estoy terminando un diplomado, y el que nos estaba impartiendo era un abogado, ¿no? Pero me dio mucha risa porque lo que nos dijo, yo se los digo a mis alumnos, ¿no? Les digo, somos los únicos animales, perdón por la expresión, pero animales que viven en este planeta que no podemos sobrevivir sin el otro. Desde que nacemos necesitamos que alguien nos atienda. Y ese atender no solamente es que te cambien el pañal y te den de comer, también es emocionalmente. Cuando lo escuché dije, ay, yo les digo lo mismo a mis alumnos. Es de cultura de paz, entonces tiene que ver con las emociones y todo eso, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es cierto, muchas veces no reconocemos que tenemos una herida, que tenemos algo que nos hace separarnos de los otros. Y nos justificamos a partir de un montón de cosas, ¿no? Yo no necesito, yo soy fuerte, yo soy independiente, yo soy, y entonces buscamos el vivir separado de los demás, cuando la realidad es que necesitamos de los demás, y los demás necesitan de nosotros también. O sea, es recíproca el asunto, pues no es solamente ping-pong sin reta, pues. Sí, definitivamente. O sea, necesitamos dar
pero también recibir. Sí, o sea, muchas veces decimos mucho esta frase de dar sin esperar nada a cambio. Incondicionalmente. Así es, y no es que no esperemos nada a cambio, o sea, nada a cambio a lo mejor en cuestión monetaria, ¿no? En cuestión de reconocimiento como tal, o que tenga que yo pedir, ¿no? Ahora tú que me regresas. Pero sí, normalmente sí esperamos algo a cambio, ¿no? O sea, algo que sintamos que es recíproco, como un abrazo, bueno, que hay que lo damos, lo reciba con cariño, ¿no? Claro. Como les decía hace rato con los hijos, pues obviamente no te esperas y no es agradable que te hagan así, sí, ¿no? que o te sea, quiten el brazo cuando los dos abrazando. Claro, y como mamá lo haces, yo en especial lo hago, ¿no? Sí. Y entonces, pero de todas maneras no es agradable. No. Sí, no me incita a volverlo a hacer tan seguido, por ejemplo. Claro. Les voy a dar nada más, mira, aquí tengo unos beneficios de un abrazo, Claudia, que lo que tienen en nosotros, la repercusión, que bueno, es un efecto positivo en el desarrollo de los niños y en su inteligencia. O sea, no es nada más como que, es un niño bien feliz, y no, también en su inteligencia, porque un niño con una autoestima alta, pues es un niño que aprende con mayor facilidad, es un niño que se atreve a expresarse, es un niño que opina, que aporta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos papás más cercanos, tíos más cercanos, abuelos más cercanos, el papel que nos estemos desempeñando, y le damos a nuestros niños ese abrazo, ese apapacho, esa calidez, bueno, hacemos también, contribuimos a su inteligencia. Así es de que si decimos que nuestro nieto, sobrino, hijo es burro, pues aguas, hay algo ahí, está faltando algo. Está necesitando. Sí, justo te iba a decir que a partir del tiempo pues se ha ido creando distintas formas por las necesidades de las personas de aprendizaje, ¿no? Y hay personas que específicamente necesitan del toque, o sea, simplemente con que pase la maestra y les toque el hombro, el niño como que se activara y entonces capta, que son los kinestésicos. Hay quienes son visuales, hay quienes son auditivos y hay quienes son kinestésicos y necesitan el toque. Vuelvo a decir, la maestra, la mamá, o sea, si están en casa estudiando para un examen, pues la mamá, si es en la escuela, pues la maestra o quien los esté atendiendo, porque eso le hace falta para poder poner atención. Entonces, ¿cuál es lo importante? Pues hay que voltear a ver a nuestros hijos cuáles son sus necesidades, porque no somos puramente visuales o puramente kinestésicos, tenemos combinación, aunque alguno de ellos pues es más predominante, ¿no? Valga la expresión, es predominante sobre los otros, pero no somos únicos. Podemos ir incluso hasta cambiando en la pandemia. Pues en las clases en línea, pues imagínate a los pobres niños kinestésicos, cómo los tenías sentados amarrados frente a una tele, computadora, aparato, como se llame, ¿no? Entonces, qué importante es estar al pendiente de cuál es la necesidad de ese menor, de ese niño o de esa persona, claro, ¿no? En cualquier edad que tenga. Sí, claro. Ahora, algo bien importante también es a nosotros las mujeres ya de arriba de 40, retrasa el envejecimiento, imagínate qué importante. Okay. Así es de que si tú estás en este proceso de que te ves al espejo y en las fotos y la arruguita, pues entonces abraza más, déjate abrazar más, también disminuye el apetito, es curioso, ¿no? Okay. Pero entonces esos vacíos que a lo mejor a veces sentimos de necesidad de comida, que muchas veces son ansiedad, bueno, pues se pueden disminuir un poco con esta calidez, con este apapacho, con este abrazo del otro. Pide abrazos, ¿no? Que sepa que se te quite el hambre. Traeremos a alguna persona porque por ahí tenemos a alguien que nos va a hablar precisamente de la nutrición y las emociones. Pero efectivamente, como a veces no tenemos la capacidad de decir lo que necesito es un abrazo, me siento triste, y voy y me retaco con un pastel, con unas galletas, ¿no? O con alguna cosa de comida, pues no sé, habrá personas que no les guste lo dulce, sino alguna otra cosa, ¿no? Pero como algunas cosas sí las tenemos como muy, muy claras, la tristeza y el azúcar. Sí, ¿no? Claro. O sea, va como muy relacionadas unas con las otras. Entonces, en vez de detenerte y decir, hoy me siento así y me gustaría un abrazo, pues voy al refri, lo abro y me como la nieve, me como la galleta, el pastel, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es también, pues, el autoconocimiento, ¿no? Darme cuenta que estoy necesitando.
y cómo lo puedo cubrir. Si es que a lo mejor en ese momento estoy sola o solo, a lo mejor no tengo a nadie porque estoy, no sé, trabajando lejos de mi familia, estudiando fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Sí, y como tú dices, eso es muy cierto. Tratamos de llenar esas necesidades con cosas banales, ¿no? Con cosas de afuera, con cosas económicas, con consumismo, sí, ¿no? Voy a ir a comprar, voy a ir a comerme, me como un helado. Hay mucha gente que sufre de sobrepeso y vamos haciendo una introspección que es mirarte hacia adentro, mirarte hacia ti, hablar contigo mismo y de verdad me ha faltado ese cariño, ese contacto con la gente y haz esa reflexión y verás que sí tendrá que ver. Y eso tiene que ver con tu sobrepeso, porque vas llenando como de repente esos vacíos, ¿sí? O esos huecos que quedaron por ahí, ¿no? Claro, como decías, las arruguitas, pues bueno, pensemos que antes de ponernos el Botox vamos y abrazamos un montón de personas y luego ya pensamos en el Botox y demás, cosas que nos podamos poner, embarrar y demás. Bueno, vamos a un pequeño corte que la radio nos pide. Vamos de regreso, estamos hablando de la importancia de los abrazos, ¿no? Y nos decía Ana Lucía que los beneficios pues llegan a ser incluso hasta en la inteligencia de los niños, nos pueden ayudar con las arrugas, en eso nos quedamos. Ahí me quedo. Ahí nos quedamos, y decíamos, bueno, pues qué importante es poder saber esta información, porque a veces recurrimos a otros procedimientos y otras cosas externas y no nos volteamos a ver a las necesidades emocionales. Y como decías, 8 abrazos al día, híjole, yo me quedé pensando, no creo que de esos número de abrazos, solamente a lo mejor cuando mis hijos estaban muy chiquitos, que todo el tiempo los abrazaba uno, ¿no? Ya ahora que en nuestros casos son adolescentes, pues ya no, a la pareja pues tampoco, no creo que sea ese número en un solo día, ¿no? Papás, abuelos, pues no, y menos como hablábamos pues de la pandemia, ¿no? Todavía hay muchas personas que incluso cuando reciben visitas traen cubreboca y es de lejitos, entonces pues todavía no se ha roto, porque todavía no termina esta pandemia del todo, entonces pues seguimos con que te voy a decir algo, algunas personas por su personalidad les cayó muy bien la pandemia, ¿sí? Es decir, son personas que no les gustaba abrazar, que a lo mejor no tienen esta conciencia del beneficio, o su educación los hizo como más rígidos y decir, a mí no me gusta que me abracen, a mí no me gusta tocar a toda la gente, a mí no me gusta besar a toda la gente, y entonces le vino muy bien la pandemia, o sea, le vino muy bien entre comillas, porque realmente así es, ¿no? Porque realmente internamente no está el beneficio, pero para ellos ha sido como, fue lo mejor que me pudo haber pasado, nadie se me acerca, me acerco nadie a mi casa, no me ensucia, no me trata, ¿no? Sí, y acentuó esas personalidades, claro, ¿sí? Claro. A otros tantos, bueno, nos hizo reflexionar acorde a la falta que nos hizo el contacto físico, ¿sí? La terquedad a veces, o esa desobediencia, porque yo acepto que en algunas veces fui desobediente de decir, no me importa, yo voy a estar con mi mamá, o yo le voy a dar su abrazo. Yo recuerdo mucho, a ver si mamá no me escucha, a ver si me escucha, pues qué bueno. Para aquí que los exhibimos, el otro día exhibí a mi papá también, así que no pasa nada. Cuando en un Día de las Madres, estando en pandemia, ya no recuerdo si en el 2020 o el 2021, pero estando en pandemia llegamos, le cantamos las mañanitas, traíamos cubrebocas y todo, y se para y me abraza, y entonces yo le digo, mamá, entiende, ¿no? Sí, estamos en pandemia. Y entonces yo vi su cara y fue como, híjole, le bajé el ánimo, no sé qué tanto pasó por su cabeza, y fue una grosería de mi parte, o sea, que en otro momento hubiera sido una gran grosería, pero yo tenía una justificación en mi cabeza de decir, no te quiero contagiar, y no quiero que te pase nada, esa era mi razón, claro, ¿no? Pero imagínate el de haber pues rechazado su abrazo para ella, fue, o sea, se le quitó la sonrisa y todo, y yo dije, no me importa, ¿no? Y como que de ese día en adelante dije, lo voy a hacer. ¿No? Lo voy a hacer, aquí estoy, a final de cuentas sigo conviviendo con ella, me estoy cuidando, no va a pasar nada, como que tratar de hacerme la idea, y bueno, a veces cae uno en ese tiempo, ¿no? Cae en un poquito de
no ser tan congruente con lo que haces. Pero, híjole, no sé qué era mejor, ¿no? Si esa distancia de muchos seres queridos, de nuestra gente, de nuestros adultos mayores, o el haber estado ahí, el haber estado en ese momento. Fíjate, yo también confieso que también rompí la regla. Cuando mis hijos tuvieron COVID, yo no me infecté. Solamente se infectaron ellos y mi papá. Y curiosamente, mi hija muy seguramente se infectó porque ella abraza mucho a mi papá. Hay mucha relación entre ellos. Y mi hija me pedía abrazos, se sentía muy mal y me pedía abrazos. Y honestamente sí la abracé. Sí la tenía abrazada y sí estaba constantemente con ella porque ella se sentía muy mal, le subía mucho la temperatura. A mi hijo no, solo le dolía la cabeza y pues bueno, estuvieron aislados entre comillas en sus cuartos, ¿no? Y yo entrando y saliendo y todo, pero ella sí me pedía mucho esa parte y yo sí la medí y dije, no, pues si me infecto, pues ni modo, ¿no? Lo viviremos de todos modos aquí juntos, pero esta parte, si ella me lo está pidiendo es porque ella la necesita, ¿no? Así es. Entonces, imagínate aquellas personas que llegaron al hospital y las dos partes, ¿no? El enfermo solo en un cuarto, no podía ver a nadie, y la familia por fuera, fuera a veces hasta el hospital o en su casa, sin poder estar cerca. Sí, ¿no? claro. Qué complicado. Claro. Yo creo que también por eso la gente, más que no los cuidaban bien, le teníamos pavor al seguro, ¿no? Sí. Con todo respeto para la gente que trabaja ahí, pero la gente le tenía pavor y no creo que haya sido por falta de atención médica. Creo que en muchos casos tuvo que ver esa falta de calidez o de cercanía del familiar hacia el paciente, que hacía que cayeran en crisis, que se vinieran abajo, que el estado de ánimo no ayudara para su salud y pues se iban para abajo, ¿no? Pero bueno, aprovechando que esta situación ha estado ya disminuyendo, que ha pasado, ahorita pues viene otra vez las enfermedades, pues, pero aprovechemos, mientras no nos sintamos mal, mientras nos sintamos sanos, abrazar a los demás, ¿no? Sí. Inténtalo, experiméntalo, hazlo con las personas que te parezca ahorita más sencillo hacerlo, ¿no? Estábamos hablando de cada quien tiene a su persona que se les puede hacer más sencillo hacerlo, por ejemplo, a los hijos o al más pequeño, ¿sí? Y hacerlo como un experimento. Hay una escritora que es Virginia Satir que dice que se necesitan 4 abrazos para sobrevivir, 8 para mantenerse y 12 para crecer. Entonces imagínense, a veces ni los 4 al día damos, ¿no? Por ejemplo, sí, voy reprobada. Sí, o sea, andamos reprobando. Yo soy una persona que abraza mucho a la gente, incluso a mis pacientes llegan y los abrazo, pues es una costumbre que tengo desde hace muchos años, pero volvemos a lo mismo. Esta situación, este rezago que hemos tenido por la pandemia que tuvimos, no me ha permitido tener esa cercanía. O sea, yo ya no abrazo a los pacientes porque no sé si, bueno, sí, cuando voy conociendo un poco la historia o ya con el tiempo, pero de entrada, el primer día, como lo hacía antes, ya no, porque siento que estoy siendo negligente, claro, ¿no? Porque a lo mejor el otro dijo, espérate, yo no quiero, a mí me causa conflicto, cosas que antes no pasaban. Pero si tienen la oportunidad, si tienen pareja, si tienen sobrinos, hijos, papás, ¿no? O sea, qué importante ir ya no solamente ir a visitar a los papás el domingo, ¿no? Que, por ejemplo, es un día familiar mayormente, no nomás es ir y sentarte en una mesa y platicar algo, ¿no? Sino también el atender esa parte emocional de las personas. ¿Qué necesitas de mí? Llegar y abrazarlo. Y si te rechaza, pues como decíamos de los adolescentes, ¿no? Porque hay que pensar en esto, que muchos de nuestros adultos mayores no fueron abrazados de niños. Así es. Entonces puede ser que si tú llegas y nunca hubo abrazos entre ustedes, más que como decías de cumpleaños o de repente de Navidad, pues si tú llegas y abrazas a tu papá o a tu mamá, puede ser que digan, a ver, ¿qué traes? ¿Qué pasó? Sí. No, o sea, si te piden que no te... Ajá, ¿qué necesitas? ¿O qué? Nada, mamá, solo te quiero abrazar, ¿no? O papá. Y es importante que también podamos pedir permiso, ¿eh? O sea, claro, sí podemos pedir, oye, ¿te puedo dar un abrazo, papá? Que puede, o mamá, ¿no? Que puede ser en un momento sacarlos de contexto, pero sí es importante, sí, como que
hacer ese preámbulo, ¿no? Y pedir el permiso, y decir, yo lo necesito, ¿no? También pedirlo, o sea, Claro. pedir permiso de hacerlo y pedir ese abrazo, porque muchas veces estamos o nos quedamos esperando, Ujú. ¿no? Es que yo esperaba que como me vio mi papá, mi mamá o mi amigo fulanito, yo pensé que le iba a dar mucho gusto y me iba a dar un abrazo. No, la necesidad es tuya. Ajá, del abrazo es tuya. Ajá. A la otra persona a lo mejor sí le dio mucho gusto. Así es. Pero Pero- también no tiene esa iniciativa o no sé, pídelo, ¿sí? Claro. O pide el permiso, oye, ¿te puedo abrazar? Oye, me encantaría que me dieras un abrazo, ¿no? Ujú. Eso es, realmente es importante para que haya esta empatía, ¿no? Y no sea así como que, ay, que quiere o que pretende, o y bueno, también saber a qué personas, ¿no? Con qué personas nos podemos llenar de esta pues esta hormona de la felicidad o del amor, ¿no? Ajá. Sí, y cuál es respetar también, si te dicen que no, pues también respetar, ¿no? Alguna situación tendrá esa persona por la cual no acepta. A mí me pasaba mucho con una sobrina que convive mucho con nosotros porque es casi de la edad de mi hija. Y entonces ella llegaba y se me abrazaba todo el tiempo, ¿no? Y dormía conmigo, o sea, hasta hace poquito, digo, ya están adolescentes, pero cuando se iban a la casa terminaban todas las chiquillas en mi cama conmigo en las noches, ¿no? Y yo me ponía a pensar, decía, ¿por qué? ¿Por qué me busca tanto? Bueno, porque siempre que llega y me da un abrazo, pues yo la abrazo, seguramente pues se dio ese clic, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de verdad, siempre que llega y me abraza, y luego anda abrazada de mí todo el tiempo. Entonces, pues, es su necesidad y encontró dónde sí se podía, ¿no? Entonces, Así pues, sin problema. Pero a veces ni siquiera lo hacemos consciente, ¿no? Llega, abrazan a alguien, sí, y ya a lo que sigue, ¿no? Sea tu hijo, tu sobrina, tu marido, o el papá, la mamá, o quien sea, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacer conciencia de esto? Sí, fíjate que hace poco me pasó una situación, bueno, andaba un poquito movida en cuestión personal. Mi hijo me encuentra medio pasillo en la casa. No, no es cierto, perdón, esa fue otra vez. Ese fue otro episodio. Otro episodio, pero el que lo tengo muy presente, yo estaba acostada en mi cama y estaba pues un poco cabizbaja, entonces llegó mi hijo y me dijo, mami, ¿todo bien? Y el todo bien fue como una catarsis, ¿no? Y me puse a llorar y se me abrazó como si fuera un bebé, o sea, incluso hasta en su posición, se me puso de frente, me abrazó, no sé cuántos minutos duró, 10 minutos, abrazado a mí. Me sirvió como esta parte de, como les decía, catarsis es como sacar todo lo que está dentro de ti, ¿no? Toda esa emoción. Y después de haberlo hecho de unos minutos, fue, híjole, fue una sensación que no les puedo explicar con palabras. Yo digo, me reseteó, o sea, me levanté después de esos 10, 15 minutos, no sé cuánto tiempo estuve ahí, y fue como decir, vale la pena, voy a seguir adelante, y no les puedo explicar qué emoción y qué sensación sentí, ¿no? Realmente creo que lo que podemos hacer a veces por el otro ni siquiera es decir consejos o decirle qué tiene que hacer, no, solamente es abrazar, estar cercano, escuchar, ¿no? Por ejemplo, uno de los beneficios fisiológicos que tiene abrazar es que te ayuda al corazón, ¿no? O todas aquellas personas que traen broncas en el corazón, ahí sí, tenemos te ayuda un a déficit que andamos ahí no haciendo. Uh-huh. Hay gente que no termina de creer que las enfermedades van totalmente de la mano, ¿no? Relacionadas con las emociones. Sí. Y pues definitivamente cuando hay, por ejemplo, un ataque al corazón, ¿no? Un infarto, bueno, pues tuvo que haber eventos antes que en cuestión emocional fueron bastante fuertes, fueron sin mucha contención, que no hubo gente cercana o no hubo este amor recibido, o sea, sí tiene mucho que ver, de verdad sí tiene mucho que ver. Sí, fíjate que tienes razón, mi papá hace años encontró un libro que se llama algo como El corazón partido, el corazón roto, una cosa así, la verdad no me acuerdo el título, me quedo con la anotación para después platicárselos. Y él lo leyó y decía que él se sentía, mi mamá había muerto y que él se sentía con el corazón roto, creo que era el corazón roto. Entonces encontró ese libro y decía que efectivamente, biológicamente,
sí hay heridas, sobre todo en el corazón, a partir de eventos que te son muy traumáticos, como en ese caso la muerte de mi mamá, que era su esposa desde quién sabe cuánto tiempo, y fue su única novia, y ¿no? Y dices que yo decía, yo de verdad siento el corazón roto, y encontró ese libro donde explicaban los médicos que efectivamente sí había biológicamente, físicamente, una afectación al corazón. O sea, cuando tú dices, ay, me siento mal, me rompieron el corazón, o sea, efectivamente sí, no solamente es una ilusión que te rompieron, ¿no? El novio, la amiga, o sea, efectivamente sí logra traspasar a lo físico. Sí, pues. y hay estudios, ¿eh? O sea, eso es algo, no es algo que se han inventado, hay Ajá. estudios científicos que el dolor, por ejemplo, físico, va muy de la mano con el dolor emocional, cuando pierdes a una pareja, cuando sufriste un caso de infidelidad, cuando algo te está haciendo sufrir emocionalmente, se siente el dolor. O sea, cada quien lo siente de diferente manera, pero hay quienes sienten dolor en los huesos. O sea, sí van muy de la mano. Ajá. Sí, claro. Entonces, sí es importante saber, por ejemplo, esos beneficios fisiológicos que es en tu cuerpo, que tiene que ver. Por ejemplo, también aumenta no les quiero hablar mucho de estas hormonas, pues, pero la serotonina es la hormona que nos ayuda a no caer en una depresión, pues que nos levanta un poquito de eso. Entonces, como un abrazo, segrega oxitocina, que es la hormona de la felicidad y del amor. Esa oxitocina hace que se produzca la otra, que es la serotonina, y entonces nos ayuda o a levantarnos de ese malestar o de esa depresión, o a no caer en ella, ¿no? Y déjate digo que más allá, aparte de la serotonina, también va relacionada con la melatonina y tiene que ver con el sueño. Por eso cuando estamos muy estresados, cuando vivimos una situación complicada, nos cuesta dormir. Por eso viene también el insomnio. Entonces, fíjense cómo una cosa va desencadenando otras. Entonces, una hormona nos va abriendo la puerta, decirlo así, ¿no? Para que sea como más gráfico, a las demás. Entonces, para yo poder estar sano, necesito dormir, necesito comer vivir, bien, comer. Entonces, ¿hasta dónde todas estas hormonas están siendo realmente emanadas, pues, por mi cuerpo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, bueno, uno es dar abrazos, ¿no? Ya aquí, Ana Lucía nos lo está diciendo y yo voy reprobada. Sí es una tarea que nos vamos a tener que poner pendiente, de darme cuenta qué tanto estoy abrazando a los demás y, como decía, a mí misma. Así ¿no? es, exactamente. Y fíjate que hay algo que no quiero dejar pasar. Bueno, nada más te voy a decir, aumenta niveles de oxitocina y baja el cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando tú tienes ese tiempo de dar un abrazo, baja tu cortisol, baja tu estrés, baja la presión arterial, por ejemplo, algo así, tienes la presión alta, bueno, pues tiene que ver también con esta parte emocional. Alivia las tensiones, pero hay algo importante que es fortalece nuestro sistema inmunológico. A veces es increíble, ¿no? Pero mucha gente, no sé si tú te ha tocado conocer a estas personas que dices, ¿por qué todo le pasa? ¿Por qué siempre está enferma? Porque ella se enfermó 25 veces en el año. O sea, ¿qué pasa, no? Tiene que tomar vitaminas y bueno, nos vamos como siempre a la parte médica y no a la parte emocional. Algo tiene que atender emocionalmente, ¿sí? Espiritualmente incluso. Algo tiene que detenerse y decir, espera, no va por tomarme 10 pastillas al día, sino qué está pasando conmigo, ¿no? ¿Cómo están mis relaciones interpersonales? ¿Cómo está la relación conmigo mismo? Mi autoestima. La autoestima tiene todo que ver con el sistema inmunológico. Claro. Si tú tienes una baja autoestima, porque muchas veces me preguntan cómo actúa eso, ¿no? Pero si tú tienes baja autoestima, tu sistema inmunológico está muy susceptible, o sea, está bajo. ¿sí? Entonces pescas lo que haya, ¿sí? Que si hay COVID, que si hay gripa, que si hay dengue, que si... Y entonces dices, ¿por qué todo le pasa? Claro, ¿sí? ¿por qué todo me enferma? Así es, tienes que atenderte más que con 10 pastillas al día para la presión, para la diabetes, para etcétera. Si ya están las enfermedades, pues sí hay que atenderlas, pero también decir que tengo que atender aquí adentro, ¿no?
Sí, me estoy acordando de lo que te platicaba el otro día y ahí va, papá, exhibida, ni modo. Que justo mi papá estaba enfermo, ¿no? Y nos pusimos a platicar y estábamos platicando de las heridas de la infancia, ¿no? Yo le estaba tocando el tema y él decía, es que yo tuve una infancia muy feliz, ¿no? Y él, sus recuerdos eran muy felices. Sí, pero papá, ¿te acuerdas cuándo? ¿No? Tú nos has platicado con mucho sentimiento de este evento, tú nos has platicado con mucho sentimiento de este otro evento. Sin embargo, él conscientemente no lo tenía de que podía eso estar causándole hoy a los 70 y tantos años una crisis y una crisis de salud. El cuerpo es muy sabio. Lo que tú no empiezas a ver y a visualizar, te lo hace saber ahora sí que a trancazos, y eso vamos volteándole, poniéndole nombre de enfermedades, ¿no? Lo que tú no atiendes, pues te brota y de la forma más fea, ¿no? Sí, siempre. Acuérdate que dice lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Entonces, por más, hay personas y conozco personas muy importantes para mí que les cuesta mucho trabajo. Entre ellas, bueno, no voy a decir, les cuesta mucho trabajo, ya no, expresar sus emociones, ¿sí? Entonces todo guardan, y entonces es como yo soy fuerte, yo soy valiente, a mí esto no me afecta, etcétera. Y en algún momento, ¿sí? En algún momento de su vida, y no estoy hablando a larguísimo plazo, su cuerpo lo va a gritar en una alergia, en una gripa, en una incluso intoxicación de la piel, que muchas veces decimos, es que sí, comí mariscos, pero ¿por qué a ti te hizo daño? Y no a los demás si comieron lo mismo. Es que a ti te salió un camarón malo. O sea, sí, pero tu sistema estaba bajo por eso que estás viviendo y te lo comes y te lo comes y te lo comes, ¿no? Entonces, bueno, rapidísimo, los beneficios psicológicos: aumenta tu sensación de confianza, te ayuda a eliminar tus miedos, te baja la ansiedad, mejora tu humor, ¿no? Y bueno, potencian tu autoestima, te sientes querido, ¿sí? Te relajado, aceptado. Entonces, pues eso es buenísimo, que eso es parte de los beneficios sociales, ¿no? Afianza tus relaciones, te ayuda a reconciliarte con las personas, que eso es algo que también nos trae la Navidad muchas veces, la época también del perdón, ¿no? Del aceptar algunas. Acuérdense que, bueno, perdonar no precisamente es decir estoy de acuerdo con lo que me hiciste, sino ya no quiero cargar con esto, y entonces soltar ese orgullo y ese resentimiento, ¿no? Así es. Híjole, pues el tiempo se nos está terminando. Sí. Es lo malo de estar en radio, que de pronto el tiempo pues lo tenemos corto, ¿no? Vamos a tener más programas en relación a esto, o que podemos tocar estos mismos temas o ir ampliando lo que de pronto aquí se nos queda en el tintero. Pues síguenos escuchando en A Puerta Cerrada. Tenemos nuestras redes sociales, se las vuelvo a repetir para que nos sigan. En Facebook como Puerta Cerrada Radio y en Instagram como A-Puerta-Cerrada 2022. ¿Cuáles son tus redes sociales, Ana Lucía? Bueno, en Facebook estoy como Ana Quesada Oficial y en Instagram como Ana Quesada. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Claudia Gallo y en Instagram como Claudia Gallo Sánchez. Pues estamos ahora sí que a sus órdenes a través de las redes sociales, esperando sus preguntas, sus sugerencias, incluso no solamente de temas, sino puede ser incluso hasta de algún profesional o profesionista que quisieran que nosotros tuviéramos aquí para ampliar algún tema que de pronto les haya creado curiosidad o les haya gustado, ¿no? Y quisieran que se ampliara. Y sobre todo invitarlos a llevarlo a cabo, ¿no? Que no se quede aquí en una charla, que no se quede solo en lo que escuchaste y te pareció interesante, sino practícalo, inténtalo, atrévete, guarda un poquito de esos miedos y compártelo también con los demás, con quien tú creas que le pueda servir esta información. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Ana Lucía. Gracias, Claudia. Bonito día. Gracias a las que nos siguen en redes. Gracias, Jocelyn, que nos escuchó en vivo durante el programa. Gracias, nos vemos en el siguiente programa.